voy a juntar en el chat del Zoom lo que vamos a realizar hoy día, ¿sí? Es todo lo que es organización y representación de datos. Me avisan, por favor, si alguien tiene un problema con la descarga. Bien, chicos, por favor, me avisan si alguien tiene un inconveniente con la descarga. Voy a volver a juntar a los chicos que acaban de ingresar para ya dar inicio a nuestro taller. Sí, chicos, no hay ningún problema con la descarga. Bien, vamos a compartir nuestra pizarra virtual para dar inicio. Bien, chicos. A ver. Ya, voy a volver a juntar. Se ha juntado en un personal. Ya está. Bien, chicos, ustedes ya han escuchado la parte teórica con respecto al tema de organización y representación de los datos, como les comenté. Eh, no vamos a utilizar Excel, ¿sí? Les di las pautas, vamos a trabajar manualmente, cómo armamos nuestro cuadro, ¿sí? Recuerden que nosotros no trabajamos con un profesor específico, trabajamos en forma general para todos. ¿Sí, chicos? Bien, chicos. Entonces, vamos a iniciar. Ustedes ya saben lo que es conceptos de frecuencia absoluta, frecuencia relativa, frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa acumulada, ¿verdad? Las minúsculas y las mayúsculas. Bien, chicos, voy a volver a adjuntar nuestro taller a los jóvenes que acaban de ingresar para ya empezar, ¿sí? A ver, un momentito. Estadística, listo. Bien, chicos, iniciamos. Como ustedes pueden visualizar, en momento de descargar nuestro archivo, nos dicen que en una empresa de embotelladora se pregunta a una muestra de 40 trabajadores sobre partes del cuerpo que se han lesionado, ¿sí? O sea, en esa empresa se han lesionado varios trabajadores de un total de una muestra de 40. Bien, dicen, nos dan dedos, brazos, ojos, piernas y se registran los siguientes datos, ¿no? Una cierta cantidad de dedos, una cierta cantidad de ojos, una cierta cantidad de brazos y una cierta cantidad de piernas. Nos dicen, elabore la tabla de distribución de frecuencia e interprete el F3 mayúscula, el H2 minúscula y el H2 porcentual. Y nos dicen, presenten el cuadro estadísticos. Como les comenté, al inicio de nuestros talleres, desde el primer taller, la primera semana era todo lo que era teoría, ¿verdad? Conceptos básicos de nuestro curso. Y a partir de la segunda semana era todo casi en la totalidad puro cálculo. ¿Sí, chicos? Entonces, siempre teniendo su calculadora a la mano, siempre comprobando los resultados que vamos a estar dando. Bien, vamos a iniciar. ¿Qué hago cuando me encuentro con un ejercicio de esta manera? ¿Sí? No estoy copiando nada, simplemente estoy dando las pautas, chicos. Estoy leyendo el problema. Si alguien tiene, por favor, problema con la descarga de lo que acabo de juntar en el chat del Zoom, me avisa.
¿sí? Para volver a enviarlo. O también podemos copiar la pregunta en el chat del Zoom los que están con celular, ¿sí? Ya, Milagros, no te preocupes. Ahora vuelvo a enviar a todos los que han ingresado. Bien, acabo de adjuntar, ¿sí? Espero que no se distorsione la pregunta si lo copio en el chat, ¿sí? A ver, vamos a intentar. A los chicos que se encuentran con celular para que puedan visualizar. Listo, eso viene a ser nuestra pregunta número 1, ¿sí? Vuelvo a leer. Dice, en una empresa embotelladora se pregunta a una muestra de 40 trabajadores sobre las partes de un cuerpo que se han lesionado, dedos, brazos, ojos y piernas. Y se revisó los siguientes datos, ¿no? Una cierta cantidad de dedos, una cierta cantidad de ojos, una cierta cantidad de brazos y una cierta cantidad de piernas, ¿no? Nos dicen que elaboremos la tabla de distribución de frecuencia, ¿sí? Y también presentemos el cuadro estadístico. A la vez también nos piden la interpretación correspondiente, en este caso de la F3, que viene a ser la frecuencia absoluta acumulada. Luego nos piden la interpretación de la frecuencia relativa, la segunda frecuencia, y luego la frecuencia relativa porcentual, ¿sí? Bien, chicos. ¿Por dónde iniciamos? Ah, ya, como nos están pidiendo cuadro, entonces tenemos que armar nuestro cuadrito. A ver, iniciamos. Pregunta número 1. Nos están hablando acá de cuerpo, ¿sí? También vamos a, dentro de cuerpo que vamos a tener dedos, ojos, brazos, ¿y qué más? Piernas. Bien. ¿Qué nos sabemos? Ah, tiene una muestra de 40. Si deseo lo pongo encima de mi enunciado, ¿sí? Pero eso lo tengo que verificar con respecto a mi frecuencia absoluta. Bien, entonces como me están pidiendo interpretación, debe haber una frecuencia absoluta, ¿sí? Debe haber, ¿qué más? Una frecuencia acumulada, F mayúscula I. ¿Qué más debe haber? Una frecuencia relativa también, ¿sí? Una frecuencia relativa y una frecuencia relativa porcentual, ¿sí? Si deseo también lo puedo poner la frecuencia relativa acumulada, o sea, la HI mayúscula, ¿sí? Bien. Vamos a armar nuestro cuadrito. Y ahora sí, yo les pregunto, ¿cuántos de los, mejor dicho, de las 40 personas, cuántos se lesionaron los dedos? Por ahí miré, 20. ¿Sí? Contamos 20. Ojos. ¿Cuántos ojos hay? 8. Muy bien. Brazos. 4. Piernas. 8. 8. Ahora sí. Me están hablando de una muestra de 40. Entonces, la suma de mi frecuencia absoluta debe ser igual a mi número de muestras. Sumemos 20 más 8 más 4 más 8. 40. 40, así es. Entonces, Fabiola, en este caso, en este ejercicio, me han dado el tamaño de la muestra, ¿sí? Me dan el enunciado. Pero Fabiola, puede ser que no me den el tamaño de la muestra en mi enunciado, claro. Puede ser que no te dan, pero tú conoces la frecuencia absoluta. La sumatoria de todas las frecuencias absolutas de esa tabla es el tamaño de la muestra, ¿sí? Ahí hay un punto de observación si en caso no nos dan el tamaño de la muestra en nuestro enunciado. Pero sí podemos hallarlo por la frecuencia absoluta.
Bien, recordando nuestra teoría, ¿cómo se hallaba la frecuencia absoluta acumulada? Sugerencias. En el primero se pondría 20 y 20 más 8 sería para la segunda columna. Muy bien, Dayana nos da el aporte, Fabiola, para la F mayúscula, que es la frecuencia absoluta acumulada, de la teoría te indica lo siguiente. Tú vas a copiar el mismo número de tu frecuencia absoluta, el primer número, en este caso sería 20, y luego vas a sumar en diagonal, ¿no? O en, como otros le llaman en zigzag. O sea, sumo 20 más 8. ¿Cuánto me da? 28, ¿sí? Ahora, este 28 voy a sumar más 4. ¿Cuánto me va a dar? 32. Siempre comprobando, chicos, por favor, los resultados, ¿sí? Y luego 32 más 8. ¿Cuánto me va a dar? 40. Y la teoría te indica que tu tamaño de la muestra tiene que ser igual que tu frecuencia absoluta acumulada. Tienen que ser iguales. El último número. ¿Sí? Eso es lo que nos indica la teoría. ¿Me dejo entender, chicos? ¿Sí? ¿Sí? ¿Vamos bien? Bien. Ahora sí. Fabiola, entonces, ¿cómo sería mi HI? Que viene a ser mi frecuencia relativa. FI, mi frecuencia absoluta, entre el número de la muestra. ¿Sí? Esa es una formulita que ustedes ya lo han visto. Entonces, por eso es que es muy importante conocer tu FI minúscula, si se dan cuenta. ¿Sí? Como que es el corazoncito para poder resolver toda mi tablita. Entonces, para mis dedos, ¿cómo sería mi HI, mi frecuencia relativa? Ah, Fabiola, sería 20 entre 40. ¿Cuánto me va a dar esto? 0,5. Muy bien. Para los ojos. Ah, yo sé que ustedes han hecho esto. Ah, Fabiola, acá sería 28 entre 40. 0,2. ¿Sí? Y de igual manera, acá he hecho, perdón, acá es 8. 8, 8. ¿Sí? Acá es 8. 8. ¿Sí? Para los brazos sería 4 entre 40. 0,1. Muy bien. Y por último, se repite, ¿no? El número 8. 8 entre 40. 0,2. ¿Qué te indica la teoría? La teoría te indica que en tu frecuencia relativa, como máximo, ¿cuánto debes sumar? Muy bien, Fabiola. 1. Entonces yo lo voy a comprobar. A ver, sumemos. La sumatoria es igual a 1. ¿Sí? Muy bien. Listo. Ahora sí, mi frecuencia relativa porcentual.
50%. En piernas. En piernas es 0.2, sí. Ah, ya, me están diciendo sobre esto. Sí, no hay ningún problema, lo podemos cambiar. Sí. Ahorita les doy el aporte de lo que me indican. A ver, 0.2. Sí, muchos de repente han puesto primero, antes del porcentual han puesto el HI. A esto me refiero. A ver, vamos a borrarlo. Me dicen lo siguiente, Fabiola, a mí me han enseñado así, no hay ningún problema, sale lo mismo, ¿sí? Y luego el HI porcentual. ¿Para qué? Para que puedan también sumar en zigzag, ¿sí? ¿Cuál sería la frecuencia relativa acumulada? A ver, ¿qué nos dice la frecuencia relativa acumulada? El HI mayúscula. Gracias, Milagro, sí, ahí es 0.2. ¿Cuánto sería el primerito? 50%. El porcentual, ¿sí? El primerito. Ah, 0,5. Muy bien, 0.5. De igual manera, Fabiola, la teoría te está indicando que yo copio el primero, ¿sí? Lo he cambiado para que puedan seguir la secuencia de las de en X, ¿sí? Bien, y de ahí, de igual manera, yo voy a sumar la sumatoria en diagonal. Bien, 0.7. 0.7. ¿Qué más sigue de ahí? 0.8, ¿sí? Y el último, ¿cuánto debe sumar? 1, ¿cierto? 0.8 más 0.2 me va a dar 1. ¿Sí? Ahí está mi frecuencia relativa acumulada. Ahora sí, en mi frecuencia relativa porcentual, ¿cómo sería? Para el primerito. 50%, ¿verdad? Acá sería 0.5, simplemente lo multiplico por 100. ¿Cuánto me va a dar esto? Fabiola, 50%. ¿Sí? Bien, ahora sí. ¿Qué más sigue? 0.2 o 0.7. 70. ¿De quién voy a sacar el porcentual? Miren, miren mi símbolo, es HI minúscula. Entonces me voy a observar a este. 20%. 20%, miren, este es este, pero ahora simplemente con porcentaje. ¿Sí? Entonces acá sería 20%. El siguiente, 10%. ¿Sí? Y el último, 20%. ¿Cuánto deben sumar? A todo 100. 100%. Y listo. Ya armé mi cuadro estadístico. ¿Me dejo entender, chicos? ¿Sí? ¿Alguna consulta, por favor, hasta acá con respecto a armar nuestro cuadro? Bien, entonces ahora sí, vamos a la interpretación, lo que nos piden siempre en cada ejercicio. Nos dice que interpretemos la frecuencia, la tercera frecuencia acumulada. ¿Quién es la tercera frecuencia acumulada? ¿De qué número estamos hablando? ¿Del 20, 28, 32 o 40? F3, sí, F3. ¿De qué número estamos hablando? Del 32, perfecto. Entonces, ahora sí viene la interpretación. F3 es el número 32. A ver, ¿cómo interpretamos con respecto a nuestro enunciado? ¿Cómo sería? Sugerencias, a ver.
A ver, ¿cómo sería? ¿Cómo ustedes pondrían si, si fuera una pregunta de que son evaluados? A ver, 32 personas se lesionan en el brazo. Sí, Natalie nos está dando soporte, sí, está muy cercano a nuestra interpretación con respecto a nuestro enunciado, ¿sí? 32 encuestadas, sí, también. Sí, muy bien, ya ves. Ahí vamos a comparar nuestras ideas. Entonces, con respecto a la tercera frecuencia acumulada sería existe, ¿verdad? Uy, poner con negro. ¿Qué existen? 32 trabajadores, ¿verdad? ¿Son trabajadores? Sí, trabajadores, nos dice. 32 trabajadores que se han lesionado los brazos, ¿sí? ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? ¿Sí? ¿Conforme, chicos? Sí. Bien. Ahora sí, nos piden la interpretación de segunda frecuencia relativa, el H minúscula 2. ¿Quién sería? 0.2. 0.2. Muy bien. ¿Qué nos dice con respecto al 0.2? Ya, chicos. Acá va a venir la interpretación que les va a ayudar bastante a diferenciarse con la segunda que nos piden, la tercera que nos piden, porque Fabiola, me están pidiendo ahí también el H2 porcentual, ¿sí? Gustavo, esa es la última interpretación, pero sí, está por ahí la idea. Vamos a ver. Miren, cuando nosotros nos hablan respecto a la frecuencia relativa, recuerden que por concepto sabemos que es la frecuencia absoluta dividida entre el tamaño de la muestra, ¿sí? Entonces ahí es la probabilidad. Entonces la interpretación podría empezar diciendo la probabilidad que se lesionan los trabajadores los ojos, vamos a ponerlo así, es de 0.2. ¿Sí? Esa no sería nuestra interpretación. ¿Y cómo sería la frecuencia relativa porcentual? La segunda, ¿verdad? Segunda frecuencia es el mismo. ¿De qué número estamos hablando? Del 20, ¿verdad? 20. Y el otro el 0.2, mire. 20. ¿Cómo sería para nuestro caso? Miren, el 20% de los trabajadores se lesionan el ojo. ¿Me dejó entender, chicos? Miren cómo diferenciamos una de la otra con respecto a la interpretación. ¿Sí? ¿Algún aporte hasta acá, por favor, con respecto a nuestra primera pregunta? ¿Sí? De esa manera hemos hecho nuestro cuadro, ¿sí? Es un ejercicio muy, eh,
teórico, ¿sí? Para aplicar más que nada y luego la interpretación, ¿sí? Bien, chicos. Continuamos con nuestra segunda pregunta o hay algún aporte con respecto a esta pregunta, valga la redundancia. ¿Me avisa? ¿Sí? Voy a leer la segunda pregunta y de ahí vuelvo a juntar nuevamente el archivo, ¿sí? Bien. Nos dice, se hizo una encuesta donde se preguntó a una muestra de 20 taxistas la cantidad de dinero que ganaron en el día, y debe ser, ¿sí? Perdón, que ganaron en el día 3 del presente mes y se obtuvo la siguiente información. Nos dan unos cuadritos con unos respectivos números, ¿no? Y ahí vemos ya diversos, vemos hasta enteros y reales, ¿verdad? Nos piden nuevamente elaborar el cuadro estadístico, luego elabore la tabla de distribución de frecuencia e interprete el F2 minúscula, F4 mayúscula, ¿no? Viene a ser la frecuencia absoluta, ¿sí? La otra sería la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada tercera, ¿sí? Bien, voy a volver a copiar el archivo, voy a, perdón, a la pregunta y adjuntar, mientras que vamos a ver dando ideas para este ejercicio. Espero no haberse distorsionado. Lo copié en el chat, chicos. Ahorita les vuelvo a enviar el archivo. Listo, chicos. Acabo de volver a enviar el archivo a todos sus compañeros que han ingresado. ¿Sí? ¿Qué vamos a aplicar acá? A ver, chicos, para nuestro segundo ejercicio. A ver, ¿qué aplicamos? Ya vemos números diferentes, ¿verdad? A ver. Ah, ya. Por ahí veo sugerencias. ¿Sí? Claro. Por ahí ven, Fabiola, veo. A ver, vamos a contar. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Son 20 datos. ¿Sí? Son 20 datos. Entonces, oye, pero acá armo mi tablita acá, ¿verdad? En el ejercicio anterior ya fue un poquito más accesible porque solamente tengo dedos, ojos, brazos y piernas, ¿no? Es más, a ver, vamos a admitir si no se congela mi pizarra. Entonces, ¿cómo hacemos acá? Vemos mucha información. Chicos, cuando ustedes vean números, diferentes cantidades, cuando ustedes vean, a ver, cuando ustedes vean este tipo de ejercicio, entonces lo que vamos a aplicar, ¿qué cosa? Es la regla de Sturges, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué nos dice? Voy a borrar mi pizarra. Ejercicio número 2. Nos dicen que K va a ser igual a 1 más 3.322 logaritmo de quién? De n. ¿Sí? Recuerden que n es mi muestra. O sea, acá yo tengo que elaborar mi cuadro conociendo primero el rango, luego tengo que conocer el intervalo, o sea, cuántos intervalos hay, ese es el K, y luego hallar la amplitud, la diferencia del uno al otro. ¿Sí? Entonces vamos a iniciar. Por favor, de todo el cuadrito que tenemos en la segunda pregunta, ¿quién sería el valor máximo y quién sería el valor mínimo?
A eso se le llama hallar el rango. Esto viene a ser de todo mi cuadro, quién es el máximo, para luego restarlo con el dato mínimo. ¿Sí? Entonces, Fabiola, yo observando veo que el rango viene a ser el número máximo 124. Muy bien. Menos el mínimo, ¿quién sería? 53. ¿Sí? ¿Cuánto sería el rango? 71. ¿Me comprueban, por favor? Muy bien. ¿Sí? Bien. Entonces, hemos seguido el rango. Bien. Ahora vamos a hallar los intervalos. Para hallar los intervalos, ahorita voy con sus aportes. Ya, chicos, vamos a seguir la secuencia. Justamente la fórmula, ¿cierto? Yo tengo K, que va a ser igual a 1 más 3.322. ¿Logaritmo de quién? Logaritmo de N. N, ¿quién es? Tu número de muestra. ¿Cuántas muestras hay? 20. 20. Entonces, multiplicado por 20. ¿Cuánto saldría acá? Tengo 5.3, ¿sí? ¿Sí? Ahora sí, chicos, por favor, acá sí tenemos que seguir las pautas de su respectivo profesor, ¿sí? Ustedes saben cuando pasa el puntito y es mayor a 5 se redondea, ¿no? En este caso veo que también es 5.32, sí, con dos decimales, ¿sí? Entonces, muy bien, 5.32. ¿Cómo quedaría K? ¿Con 5.32 o como 5 con respecto a hallar los intervalos en la regla de Sturge? Nos quedamos con 5. 5 nos quedamos, ¿sí? O sea, Fabiola, vamos a suponer, voy a ponerlo de color verde, que acá hubiera así 5.63. ¿Cómo lo pasamos? A 6, ¿sí? Lo llevamos al número entero que está más cerquita, ¿sí? A eso es lo que nos quiere decir, redondeo. Muy bien, listo. Fabiola, entonces ya tengo el rango, ya tengo el K. ¿Qué puedo hallar? La amplitud. ¿Cómo se halla la amplitud? La amplitud te dice, muchos lo conocen con la letra C, que sería igual a R sobre K. ¿Cuánto sería K? R, que vale 71, entre K, que vale 5. ¿Cuánto sería mi amplitud? 14.2. A ver, por favor. ¿Sí? Sí, chicos, trabajando, a ver, con su calculadora. ¿Sí? Ahora sí, ya tengo absolutamente todo para hacer mis intervalos. Bien, vamos a armar. Acá pongo intervalo. Ver 5, ¿sí? 5 intervalos. Entonces, ahí tenemos que conocer, cuando hay intervalo, nuestra marca de clase. De ahí nuestra frecuencia absoluta.
Frecuencia absoluta acumulada, ¿sí? Que no se está en la interpretación, ¿sí? Son de varios, entonces debemos poner todos, ¿sí? Bien, eso es todo lo que debemos conocer dentro de nuestra tabla. Ahora sí, iniciando nuestro intervalo. ¿Quién sería mi primer intervalo? A ver, ¿quién sería nuestro primer intervalo? ¿Por dónde empezamos? Ah, empezamos por nuestro número, nuestro dato mínimo, ¿no? Nuestro dato mínimo, justamente que lo hemos hallado en nuestra tablita. Entonces, pongo mi primer intervalo. Sería de 53 a cuánto, chicos, a ver. A 58 o 67.2. Sería 67.2. ¿Por qué? Porque justamente hemos hallado la amplitud. O sea, la amplitud va a ser la diferencia entre el intervalo abierto y el intervalo cerrado, ¿sí? A eso más adelante ustedes lo van a conocer entre el límite inferior y superior, ¿sí? Si no me equivoco, en la quinta semana que hayamos ya eh, números de posición también, ¿sí? Entonces, a ese 53 yo le voy a sumar la amplitud que es constante para los 5 intervalos. O sea, digo, 53 más 14.2 voy a obtener 67.2. Ay, 67. Cerra, abierto. ¿Sí? Listo. Ahora sí, mi segundo intervalo sería de 67,2 a cuánto. Le sumo 14.2, que tendría 81.4. A ver, por favor, chicos, me van confirmando. Ahí está mi segundo intervalo. Mi tercer intervalo sería de 81,2, perdón, 4 a 95.6. A ver, tercer intervalo. Cuarto intervalo sería de 95.6 a 109, muy bien, 8. Y el último, a 120, 124. A ver, por favor, me confirman. Ay, se cerró. ¿Sí? Listo, chicos. Armé los 5 intervalos con sus respectivos datos máximo, mínimo, cerrado, abierto. Me he dejado de entender cómo se armó los intervalos, chicos, sino para dar un resumen rápido. ¿Sí? Ahora sí, un poquito más claro cómo se arma de esa manera. ¿Sí? Bien, chicos. Voy a dejar todos esos datos, ¿sí? Listo. Ahora sí, la marca de la clase que viene a ser. La marca de la clase viene a ser la semisuma
del dato mayor con el menor dividido entre 2. Es la semisuma. O sea, para mi primer intervalo, ¿quién sería? 53 más 67.2, ¿verdad? Dividido entre 2. A ver cuánto sale. Voy a colocarlo acá, de verde, ¿sí? Para la marca de clase sería así. 53 más 67,2 dividido entre 2. ¿Sí? Para el primero, ¿no? Para el primer intervalo. Muy bien. Nuestro segundo intervalo, a ver. Chicos, yo sé que es un poquito tedioso, ¿sí? Trabajarlo manualmente es un poquito tedioso, pero nos ayuda bastante. Yo sé que el Excel nos alivia un montón en tiempo, ¿sí? Un montón. Pero siempre es bueno tener de la mano los dos métodos, ¿sí? Entonces ustedes ya están más seguros al momento de hacer los cálculos. Muy bien, 74.3, perfecto. Y vamos hallando para lo siguiente, ¿ven? Acá sería 74,3, que es 85,5, 102,7 y 116,9. A ver, por favor, lo comprueban. Vamos a colocarlo como dato. A ver. ¿Sí? Límite inferior más límite superior entre 2. Eso viene a ser mi marca de clase. ¿Sí? Sí, chicos, vamos acostumbrándonos a hallar la marca de clase. ¿Sí? La mayoría de los ejercicios ahora, ese dato juega un papel muy importante en nuestro siguiente tema, que son tendencias de medida central. Muy importantes, por eso que ya lo pongo. ¿Sí? Bien, ahora sí. ¿Todo quedó claro con respecto a marca de clase? ¿Sí? ¿Continuamos? Bien. Ahora sí, hallamos frecuencia absoluta. ¿Cómo hallo la frecuencia absoluta? El intervalo te dice que tú tienes que observar todos tus datos y ver cuántos números se encuentran entre 53 y 67.2. ¿Sí? Entre 53 y 67.2. Ahora, por favor, observemos nuestro cuadrito. ¿Cuántos números hay ahí en ese intervalo? ¿Quién sería? Sería el 53 que lo está tomando. ¿Quién más? Ah, por Fabiola, por ahí veo un 64, un 65, un 55.8. Muy bien. ¿Sí? Son 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Son 6 datos. ¿Qué números son, por favor? 53, ¿sí? 55.8. Yo le dije una sugerencia cuando ustedes vean, por ejemplo, ¿cuántos hay de 5, no? De 50, ¿no? Mejor dicho, 53. Todos los que empiezan con el número 5. Así voy tachando, como se dice. Sería 53, sería 55.8, 56.9, sería 64, sería 65 y el 62.8, ¿sí? Son 6, ¿sí? Sí, conforme, por ahí veo 6 también. Sí, por favor. ¿Puede repetir cómo sacó los valores? Porque no puedo escuchar. Los, el F, la frecuencia absoluta viene a ser los números que se encuentran dentro de ese intervalo, o sea, del 53 al 67.2. ¿Sí? Observamos todos nuestros datos que nos han dado en el enunciado y contamos qué número se encuentra entre 53 y 67.2.
que viene a ser nuestro primer intervalo. ¿Sí? Observamos ahí que es el 53, el 55.8, el 56.9, ¿sí? ¿Quién más? El 65 y 64, 62. ajá, 64, ¿sí? El 65, ¿sí? Y el 62.8. Son 6 valores, ¿sí? Muy bien. Eso sería con respecto a nuestra frecuencia absoluta dentro del primer intervalo. Ahora sí, vamos a nuestro segundo intervalo. ¿Qué número se encuentra entre el 67.2 y el 81.4? No te preocupes, Gustavo. Sí, por favor, si alguien así al momento de estar avanzando tiene alguna consulta, levanta su manito o dice, no, Fabiola, disculpa, antes que sigas, por favor, podrías, ¿no? Apoyarme nuevamente o repetir, no hay ningún problema, ¿sí? Pero la idea es entender cómo están saliendo estos datos. Bien, ¿cuántos datos sería entre el 67.2 y 81.4? ¿8? Sí, perfecto, son 8 datos. ¿Sí? 8 datos. Bien, ahora sí, vamos a nuestro tercer intervalo, de 81.4 a 95.6. Ah, Fabiola, ahí está facilito, 1. Sí, efectivamente, 1. Vamos a nuestro cuarto intervalo, miren, ya vamos a terminar. Encontramos eso y encontramos todo, recuerden. 3, perfecto. Y el último, a ver. 2, muy bien. Listo. Ah, Fabiola, la sumatoria de todos ellos tienen que ser igual que mi muestra. Si no, estoy fatal. Ese es un paso importante, ¿verdad? Ese es el 50% de nuestra tabla para saber que estamos por buen camino. ¿Cuánto suma 6 más 8 más 1 más 3 y más 2? 20. Fabiola, sí. Ya tengo casi toda mi tabla. Suma 20, igual que mi muestra. Ahora sí, me voy a mi frecuencia absoluta acumulada. Es más facilito, ¿verdad? ¿Qué nos dice la teoría? Copio el primer número y luego sumo en diagonal. Bien, ahí sería 6. 6 más 8 que me da 14, más 1 que es 15, más 3 que es 18 y más 2 que es 20. Ah, Fabiola, sí. Mi muestra y mi último valor de mi frecuencia acumulada son iguales. Recuerden que he sumado en diagonal. Más, más, más y más. ¿Sí? Bien. Ahora sí, vamos a mi frecuencia relativa. Para mi primer intervalo, ¿cuánto sería? 0.3. Muy bien. Mi segundo dato. 0.4. ¿Cierto? 0.05. 0.15 y 0.1. ¿Sí? Fabiola recordando que HI viene a ser mi frecuencia absoluta dividido entre mi muestra. ¿Sí? Bien. Mi frecuencia relativa acumulada. Copio el mismo dato y luego sumo en zigzag, ¿verdad? Acá sería 0.7, acá sería 0.75, acá sería 0.9 y por último el 1. ¿Sí? Zigzag, perdón, en diagonal. ¿Sí? Ahora a mí me están pidiendo el porcentaje en la frecuencia relativa, ¿verdad? Simplemente lo multiplico por 100. ¿Cuánto tendré el primero? 30%. Al segundo, 40%. Tercero, 5%. 15% y por último 10%. Fabiola, la sumatoria, todo tiene que ser
100%. Y listo. Ya tenemos a nuestra tabla estadística. ¿Me dejó entender, chicos? ¿Sí? Ahora sí, ya sabemos cómo armar nuestra tablita cuando tenemos estos tipos de datos no, ¿cómo se dice? No tan claros, ¿sí? Simplemente hacemos esos pasos, ¿sí? A los chicos que están viendo de repente esta reglita recién, lo van a profundizar un poco más en la parte teórica, ¿sí? Bien, chicos, ahora sí, vamos a la interpretación. Nos dicen que interpretemos segunda frecuencia absoluta. ¿Cómo sería? Ahora sí. ¿De qué número nos están hablando? Número 8, ¿verdad? 8, muy bien. Ya lo ubiqué. Podemos decir, Profesora, sí, disculpe, donde dice sí, 30%, ya es porque 0,3 es por 100 sí, hijo. y 0,7 por 100 es 70%, o sea. No, 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 pero mire, observamos y nos están diciendo de la frecuencia, perdón, de la frecuencia relativa, que hallemos el porcentaje. Ah, ya, perdón. Sí, ni hablar, hijo, todo aporte vale, ¿sí? Si nosotros nos pidieran hallar el porcentaje de la frecuencia relativa acumulada, sería el círculo amarillo. Ahí sí, ¿no? Multiplico, ¿no? Como se dice. Pero mayormente juegan estos dos papeles así. ¿Me dejó entender? ¿Sí? ¿Seguimos? ¿Sí? Bien. Ya está. Bien, entonces la interpretación sería el número 8. ¿De qué nos están hablando? Ah, ya. Entonces podemos decir 8 taxistas ganaron entre 67,2 y 81,4 nuevos soles. Recuerden que mi intervalo era la cantidad de dinero, ¿verdad? En el día 3 del presente mes. ¿Sí? Esa sería mi interpretación. Recuerden que los intervalos hemos sacado por la información que nos dan de dinero que van ganando en el tercer día del presente mes. ¿Sí? Bien, ¿qué más nos piden? Frecuencia absoluta, perdón, sí, frecuencia absoluta acumulada, F4. ¿De qué número estamos hablando? 18, ¿sí? Entonces lo mismo decimos 18 taxistas, vamos a ponerlo de azul. Ganaron entre, ¿cuánto? Entre 95,6, ¿sí? Y 109,8. Muy bien, nuevos soles, ¿verdad? Del presente mes. Bien, ¿quién más nos pide? Frecuencia relativa, la primerita. A ver, ¿cómo sería? Ahora sí, ¿cómo sería la frecuencia? La primerita, el 0,3. Como hace un momento habíamos dicho. La probabilidad. Exacto, ¿verdad? Muy bien, la probabilidad. Uy, ya no me va a alcanzar pizarrita. ¿Sí?
La última la nombramos. Entonces, la probabilidad que ganaron entre 53 y 67,2 nuevos soles, sí, lo voy a poner así, nuevos soles en el día 3 del presente mes es de 0,3. ¿Sí? ¿Me dejó entender, chicos? Sino que ya no me alcanza mi pizarrita. ¿Y cómo sería el último? Que nos piden ayer la probabilidad número 3, ¿sí? La frecuencia relativa acumulada. ¿Cómo sería? El 5% de, El 5%, ¿verdad? El 5% que ganaron, o mejor dicho, sí, el 5% que ganaron entre 81,3, ¿no? Y 95,6 nuevos soles, ¿no? Es el 5%. Sí, chicos, me dejó entender, sino que ya no se va a borrar, no se va a ver en mi pizarra. ¿Me dejó entender, chicos, de acá, por favor, con respecto a nuestro segundo ejercicio? el 5% que ganaron entre 81,4, ¿verdad? Sí, 81,4 y 95,6, hija. ¿Sí? ¿Alguna consulta hasta acá, por favor? ¿Algún punto que repetir? La interpretación, sí, por favor, es muy importante en estos cuadritos porque sí les van a pedir que den resultados con respecto al enunciado, siempre, ¿sí? Pero esos puntitos son bien claves al momento de hacer los cuadritos, saber qué es lo que estamos haciendo más que nada. Bien, seguimos, chicos. A ver, me avisan, por favor. La absoluta. La absoluta se halla con respecto a los datos que te dan el enunciado. Y, por ejemplo, para nuestro primer intervalo, hemos visto que hay una cantidad de números entre 56 y 67,2. Me voy a mis datos y observo qué números se encuentran entre ellos. Es como que te digan qué número se encuentra entre el 2 y el 8, ¿no? Entonces tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Cuántos números son? Lo colocamos. Esa es mi frecuencia absoluta, el FI minúscula. ¿Sí? Y así sucesivamente voy viendo con respecto a los intervalos. Sí, eso va a depender bastante. A ver. Ah, ya. A diferencia de nuestro ejercicio anterior, era más accesible. ¿Sí? Estamos observando. Mayormente cuando encontramos datos, rangos diferentes, ¿sí? Datos así entre enteros y decimales, como se dice, yo le digo como mezclado, ¿sí? Como mezclado. Ahí no sabemos por dónde empezar. Si te das cuenta, nuestro enunciado hay 55,8, 62,8, luego hay 100, luego hay 77, luego hay 124. Fabiola, ¿cómo armo ahí mi intervalo? Veo muchos números, veo muy desordenados. ¿Cómo lo armo? ¿Cómo sé qué número se encuentra entre qué intervalo? Ahí aplicamos la regla. ¿Sí? Pregunta, Fabiola. Sí. ¿Cómo saber cuándo usar un cuadro de intervalos o un cuadro de frecuencia normal? Me explico, supongamos, yo tengo un ejercicio que estoy tratando de resolverlo, lo vi con ayuda de YouTube en una clase, pero entendí que cuando los números son consecutivos, supongamos, este era un ejemplo que corresponde a los pesos de un grupo de 50 estudiantes, ¿no? Y los pesos te dan 40, 41, 45, 47, 48. Entendí que cuando te dan, no, los números no son constantes, ahí aplicas lo que son intervalos. Sí. Están desordenados. Cuando están desordenados y O sea, no... me refiero, no. Me refiero, a ver, para empezar, van a encontrar un montón de información en Internet, ¿sí? Un montón de información. Tienen que ver siempre las fuentes de que están recibiendo, por favor, eso sí. Y segundo punto importante, trabajen como su profesor lo está haciendo en la parte teórica.
porque es una manera de corroborar de que ustedes están atentos, que están entrando a clases, ¿sí? Porque las sugerencias te las da el profesor quien te va a corregir, ¿sí? Ese es mi aporte con respecto a los que están buscando información, que es totalmente muy bueno para ustedes, porque están enriqueciéndose, pero hay que ver las fuentes, porque todos tienen diferente manera de trabajar. Segundo punto, la diferencia entre qué momento escojo este intervalo y en qué momento escojo un normal, tengo entendido que te refieres a que, como en el ejercicio anterior, Ujú. ¿sí? Sí, Sí. bien. Ahora, el ejercicio anterior simplemente te va a decir, a ver, no vas a saber por dónde empezar, ¿sí? O sea, ¿cómo lo tomo primerito y cómo lo tomo el último? Justamente ahí viene para hallar el rango, ¿sí? Entonces, yo le digo desordenado porque tú dices, ¿cuál va a ser mi primero y cuál va a ser mi último? No, A eso eso sí lo le digo. entiendo. Eso sí lo entiendo. O sea, me refiero, supongamos, yo he hecho el ejercicio, pero tal cual, usando la misma metodología que estás enseñando en estos momentos. Ahí el rango, el dato mínimo y el máximo y el mínimo, ¿no? Pero le enseñé a uno de mis compañeros, te lo digo porque en realidad mi profesor solo nos ha explicado teoría en la segunda clase y no nos ha hecho ningún ejercicio explicativo. Y la verdad es que tuve que acudir a YouTube, pues porque nos has juntado simplemente separatas con ejercicios ya resueltos, pero no es lo mismo. Entonces, he tratado de buscar en YouTube un ejercicio parecido y ahí en YouTube vi que aplicaban el ejercicio de intervalo como tú lo haces. Pero le mostré a un compañero y me dijo que no, que lo tengo que hacer con lo normal, pues o sea, utilizando todos los datos en una sola tabla, pero es bastante. Y No, no, me no. genera confusión. No, hija, no. Es que no puedes tomar, o sea, si tú me dices con respecto a los pesos, yo te he puesto que hay variación, debe haber unos 20 datos más o menos. Hay 50. Sí, definitivamente. Entonces ahí sí se utiliza intervalo. Sí, Ay, sí, entonces está bien lo que he hecho. Estaba haciendo todo sí. un cuadro y me parecía súper largo porque era un cuadrote. No, no, no. Ahí tienes que utilizar intervalos de ley. Ah, ¿Cuál es tu perfecto. máximo y cuál es tu mínimo? Sí, el máximo es 68 y el mínimo 40. Claro. Ya, Sí, solo quería sí. saber eso. Sí, Gracias de hija. todas maneras. Sí, no te preocupes, pero está bien tu aporte, ¿sí, chicos? Eso sí, por favor, fíjense bien en su fuente. Si estás en una fuente confiable, ni hablar, ¿sí? Todo método es accesible para que ustedes puedan aprender. Pero, a ver, mm, vamos a hacer nuestro siguiente taller, uno que es bien parecido con números enteros. Por ejemplo, mira, un ejemplo así, X, que se lanza un dado 33 veces, ¿sí? Un dado, ¿ah? Pero Fabiola, ahí me va a salir diferentes números, sí, pero sí es bien accesible, no tiene nada de decimal, ¿no? Entonces, pero sí, en este caso aplicamos ya lo que estamos haciendo, el Sturgeon. Ah, ya, perfecto. Sí, 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 ni hablar, ¿sí? Lo vamos a ver, lo vamos a ver. Voy a cambiarlo, voy a cambiar el ejercicio para nuestra próxima Antes sesión. de culminar, ¿y cómo haríamos el tema de, en el ejercicio que estamos haciendo, el construye un gráfico adecuado para la variable? ¿Qué gráfico sería correspondiente, sería dable? Ah, el del pastel. Del pastel, el que estamos haciendo Sí, ahorita. sí, ni hablar. El pastel es el más accesible por los porcentajes. Ya, y en el cuadro estadístico simplemente se pone el FI y el Eh, porcentaje nada más, ¿verdad? sí, si te piden el cuadro estadístico, tú tienes que hacer todo. Marca de clase, frecuencia absoluta y Porque relativa en a el ejercicio que corresponder. estamos haciendo ahorita nos piden eso. Aunque creo que... Ah, no, solo te piden... elaborar un cuadro estadístico, te dicen. Ya, si te dicen estadístico, yo te aconsejo que lo pongas todo. Ya, ok. Lo que hemos hecho ahorita. Sí. Ya, está bien, perfecto. Ya, listo, Olga. Gracias, chicos. ¿Algún aporte más? ¿Alguna consulta más? Sí, seguimos. Bien. Vamos entonces con nuestro tercer ejercicio donde nos dicen que se representa, a ver, sí, elaborar un cuadro estadístico con la siguiente información sabiendo que se representa un estado civil de 900 personas encuestadas en el distrito de Lima. Bien, a ver, ¿por dónde empezamos acá? Nos dan todo, miren, nos dan absolutamente todo. Tenemos la frecuencia absoluta y ni hablar, podemos hallar la acumulada y la porcentual, ¿sí? Voy a borrar la pizarra, chicos, a ver.
A ver, trabajando, vamos, ¿cómo sería nuestra frecuencia absoluta acumulada? Vamos a colocar, ¿sí? Todos nuestros datos. De esta manera he visto que también están trabajando de frente y directo. No hay ningún problema. Sí, vamos a poner de todas las maneras como ustedes están viendo en clase. Bien. Ahora sí, ¿de quién estamos hablando? De solteros. Vamos a colocar acá. Profesora, Sí. disculpe, ¿el problema dónde es el problema? ¿Lo manda al grupo o algo? O sea, Está, a ver, ¿no lo yo pueden tengo que- visualizar? ¿Has ingresado recién, no. hijo? Sí, profesora, disculpe, lo que pasa es que estaba, Ya, no te preocupes, ahorita voy a volver a juntar el estaba archivo. estaba en otra clase. Sí, sí, es entendible que esté en clase, en taller, sin hablar. Vamos a enviarlo. Listo. Ahí está, por favor. Gracias. Ya, de Mm, nada. Bien, ahora sí. Nos da absolutamente todos. Miren, acá vamos a lograr nuestro cuadrito estadístico directo. ¿Sí? Acá, ¿cuánto me dan? 180, 540, sí, 80 y 100. Sumo todo, ¿cuánto es mi muestra? Uy, 900. ¿Sí? ¿Me confirman, por favor? Ahora sí, chicos. A ver, ustedes mismos lo van a elaborar. Mi frecuencia acumulada. ¿Cuánto sería? A ver, copio el primerito, ¿cierto? De ahí, ¿quién más sigue? A ver, sumemos. 720. Muy bien. 800 y 900. Muy bien. Miren, ustedes solitos están haciendo la tabla. Cuarta columna. El primerito, HI porcentual. Ya porcentual, ¿ah? Porcentual. 20, muy bien. Sí, muy bien. Lo estoy poniendo ahí ya directo. 20. 20%. El casados. 60. Perfecto. Viudos. 8.8, ¿no? Ya, los decimales sí, por favor, tener mucho cuidado, ¿sí? Vamos a ponerle, sí, seguir las pautas de su respectivo profesor. Y el último. Muy bien. ¿Sí? Muy bien, chicos. Ahora sí. El último
La última columna, la frecuencia relativa acumulada porcentual. %20. Vamos a ponerle otro color. ¿Qué más? 80%. Tercero. 88.89. Muy bien. Y el último. Sí, es el 99, muy bien, muy bien. Siguiendo las pautas, 99.8%, ¿verdad? Ya, sí, se redondea por ahí, 100, ¿no? Sí, muy bien, chicos. Mire, ustedes solo mismo han elaborado el cuadrito, nada más nos piden, ¿verdad? Es sencillo, es directo, hemos visto la diferencia eh, entre el uno y el otro, ¿sí? El que es más tedioso y el que es el que los van a evaluar, ¿no? Mejor dicho, casi siempre, no lo voy a decir siempre, casi siempre es justamente con los intervalos, ¿sí? Acá lo que sí les puede pedir directamente un ejemplo es la interpretación correspondiente a cada uno, ¿no? O para completar qué sigue, para que apliquen la fórmula y los conceptos. ¿Me dejó entender, chicos? Está directo este ejercicio. Sí, es más que nada es aplicativo. Bien, seguimos entonces, chicos. Ahora sí. Sí, tenemos cuarto ejercicio. Tenemos 5. Bien. ¿Seguimos? ¿Alguna consulta, por favor, en este ejercicio? Seguimos. ¿Sí? Bien. Dice, miren, 98 estudiantes, ¿sí? Han sido admitidos al programa de servicio militar voluntario de la Fuerza Armada del Perú. El Departamento de Recursos Humanos ha registrado la estatura de los nuevos estudiantes y los ha organizado en una tabla de frecuencia que se puede visualizar. Más que nada, veo que ahí tenemos que completar, ¿sí? Ahí tenemos que completar, sí, dice, complete el cuadro y especificar la variable y el tipo de variable para el problema. Bien, a ver. Ustedes mismos son, chicos. Yo voy a copiar la tablita y me van diciendo los datos. Acá ya tenemos intervalo. Olga, ¿se parece al ejercicio de estatura? Ahora lo estoy viendo. Sí. Ajá. A ver, vamos. Nos dan nuestro primer intervalo, 1,5 a 1,6. El segundo intervalo no lo conocemos. Ustedes me lo van a decir, lo voy a poner de color azul. Tercer intervalo sí lo conocemos, de 1,7 a 1,8. Acá sería de 1,8 a 1,9. Y el último se me da. De 1,9 a 2,0. A ver, ¿quién sería mi segundo intervalo?
De 1,6 a 1,7. De 1,6 a 1,7. Voy a ponerlo de color azul, lo que tenemos que completar. ¿Sí? Muy bien. Alguien me dice, Fabiola, no estoy conforme. Yo tengo otro número. Mi primera marca de clase es 1,5, ¿verdad? Listo, chicos. A ver, sacando la marca de clase. Ya, esos son todos los datos que nos dan. El resto sí tenemos que completar. Mi segunda marca de clase, ¿quién sería? $1,65. A ver, muy bien. Voy a colocarlo de color azul. Sí, chicos, a ver, me comprueban por favor 1,65, 1,75, 1,85 y 1,95. Comprobando por favor. Chicos, yo sé que la mayoría acá somos de ingeniería, ¿sí? O hay alguien que de humanidades. Con nuestro perfil de ingeniero debemos cerciorarnos las respuestas, ¿sí? ¿Sí? Sí está bien. Así es, de 10 en 10. Muy bien. Gustavo ya nos dio un aporte. Él está aplicando el concepto, Fabiola. Ahí las amplitudes es de 10 en 10, de 1, ¿verdad? Entonces va constante en cada uno. Ya chicos, ahí me están preguntando bastante, un poco más directo. A ver, antes de continuar, con respecto a los intervalos, miren, cuando ustedes vean que su variable es continua en el ejercicio, o sea, que no hay muchos números que se repiten, elaboren un cuadro, como lo que estamos haciendo por la regla de Stone. Vuelvo a repetir, cuando ustedes vean en su enunciado datos que no son tan repetidos, o sea, no se repite constantemente y son de variable continua, utilicen tabla. A excepción de si fuera de tu enunciado una variable discreta, ¿sí? A excepción. Entonces, si yo observo, como está en este ejercicio, me hablan de las tallas y nosotros sabemos por concepto que que la talla, el peso, son una variable continua. Yo voy a observar en mis datos que no van a estar repetidos mucho, mejor dicho. No se van a repetir, van a haber diferentes datos. ¿Sí? Entonces ahí aplico mi intervalo. Ese es un concepto de forma general, pero ojo, no quiere decir que se apliquen todos, sino va a depender de tu variable que están trabajando. Si tu variable es una discreta, como es en el caso del dado, también se puede hacer. O sea, Fabiola, ¿yo puedo trabajar con los dos? Sí, va a depender bastante de tu enunciado. ¿Me dejo de entender? ¿Sí? Vuelvo a repetir. Profesora, sí, repita, profesor. Ya. Profesora, le digo, yo estoy un poco perdido porque
No sé de qué hablarán ustedes. Lo que pasa es que todavía no iba a esa clase. O sea, la semana pasada sí dimos examen. El profesor dio hasta la mitad nada más de la clase y de ahí dio examen. Y no sé qué hablarán ustedes, que escuchen, que más o menos entiendo más o menos, pero no. Sí, Celso, a ver. Perdón, eh, disculpe. Seguro que es de no, mi clase, Miss, porque la profesora no nos explicó nada, solo teoría nada más. De verdad, yo también he estado volando. sí, hija, sí, yo les agradezco bastante su aporte porque yo puedo cambiar así los ejercicios un poquito que nos podamos explayar en teoría, sí, pero en los términos generales, ¿sí? A pesar que son cálculos, pero trato de darle los puntos a ver cómo se hizo las claves, ¿no? En qué momento escojo esto y en qué momento escojo el otro. Miss, lo veo que Sí, no es difícil, no, o sea, no, no es difícil. Es fácil, ¿no? no, Que se va a entenderlo nada más. sí, hijo, no es difícil, chicos, no es difícil. Si ustedes entienden muy bien cómo elaborar cuadro, déjenme decirle que ya tienen todo el curso. La primera parte, porque la segunda parte es más sencillo. La primera parte, ¿sí? Porque mediante este cuadrito es que vamos a trabajar. Por eso es que estoy viendo paso por paso, ¿sí? Ustedes han visto que estoy haciendo, completando, elaborando, ¿no? Celso, yo te invito a que mires el segundo ejercicio donde hemos elaborado cuando los datos son diversos. Por ejemplo, vuelvo a repetir, en el segundo ejercicio vemos la cantidad de dinero. El dinero, ¿qué tipo de variable habíamos dicho que es? ¿Continua o discreta? Es continuo. Dinero es continua. Continua. Y si observamos en nuestras muestras del segundo ejercicio, no hay datos que se repiten mucho. Entonces, Elaboramos la regla de Sturgeon para saber de cuántos taxistas están dentro de ese rango que han ganado dinero. ¿Me dejó entender? De igual manera, en el cuarto ejercicio, estamos observando que son tallas y estamos elaborando nuestro cuadrito. Miren el tercer ejercicio. ¿Qué tipo de variable es el estado civil de una persona? Cualitativa, nominal. Y ahí Nominal. nos dan nominal. Y ahí nos dan el FI. Simplemente es para completar. Por eso le dije, uy, está bien directo. Sí, Olga. Sí, chicos, por ahí, por favor. Hay una lucecita. Sí, Miss, yo ¿Se va sí prendiendo? estoy tal cual, entiendo, Miss. Sí, bien, sí. En realidad Bien, ya se me ha despejado algunas dudas que he tenido y sí, voy bien. sí, bien, hija. Sí, esa es la idea. Sí, chicos, la idea es que compartan. Sí, Sí. ¿En qué casos utilizamos la regla? Eso no escuché bien. Ah, ya. La regla la utilizamos, como les estaba mencionando, eh, no al 100%, porque siempre hay excepciones, pero cuando observamos que nuestro enunciado se trata de una variable continua, ¿sí? Y los datos no se están repitiendo casi, ¿no? Hacemos la regla de Sturgeon, ¿sí? Como hemos visto, rango, intervalo y luego la amplitud, y ahí lo armamos, ¿sí? Pero a excepción, siempre hay algo que nos jala, como se dice, ay, ¿por qué? La excepción es que no todas van a cumplir eso. Va a haber de repente una variable discreta que te va a permitir elaborar un cuadrito, pero eso va a depender bastante de tu enunciado. Pero si ustedes ven en su enunciado que son variables continuas, déjenme decirle que ahí van a aplicar la regla. ¿Sí? pues esas reglas se ven, ¿cómo se llama? En los módulos, ¿verdad? Debe estar esa regla. Sí, en la regla está, la regla de Sturgeon. ¿Sí? Ya, Bien, hijos, vamos a continuar, si no nos gracias. dan el tiempo. Bien, listo. Ahora sí. Muy bien, chicos. Ahora sí, la primerita. Recuerden que mi frecuencia absoluta acumulada, la F mayúscula. Fabiola, ¿cómo diferencia una del nombre de la otra? Siempre hemos hecho analogías. Miren, chicos, vamos a hacer algo. Acumulada. Le hacemos puntito y la F se convierte en A. Listo. Esa es la acumulada, la mayúscula. ¿Sí? ¿Qué nos dice la teoría? La teoría te dice lo siguiente. Copias el mismo número de tu frecuencia absoluta, que viene a ser el 4, y luego voy a sumar en diagonal. ¿Cierto? ¿Cuánto sería? Ahí sería 39. Luego también sumo en diagonal 39 más 29, 68. 68 más 20, 88. Y por último, 88 más 10, 98. ¿Sí? Recordando
que la sumatoria de tu frecuencia absoluta, la F minúscula, es el tamaño de tu muestra. Si yo sumo 4 más 35 más 29 más 20 más 10, me va a dar 98. ¿Cómo compruebo? Que el último número de tu frecuencia absoluta acumulada debe ser igual a tu número de muestra. ¿Sí? Ahora, para ya la frecuencia relativa, es la división entre la frecuencia absoluta dividido entre tu muestra. ¿Sí? Entonces, para HI minúscula, ¿quién sería el primerito? Ah, sería 4 entre 98. ¿Cuánto me va a dar? Por favor, lo comprueban, 0.04. ¿Sí? El segundo, entonces, Fabiola, ¿quién sería? Ah, sería 35 entre 98. ¿Cuánto sería? 0.35. Y así sucesivamente. ¿Cuánto me va a dar acá? 0.29. 0.20 y 0.10. ¿Sí? ¿Sí, chicos? A ver, por ahí, por favor. Acá tengo 0.35. Bien, vamos a poner acá la H y porcentual. ¿Cuánto sería mi HI porcentual? Ah, Fabiola, ahí falta. Tengo que hacer mi acumulada y luego 98 es. Sí, sí, acá dice una muestra de 98 estudiantes. Es 35. A ver, vamos a comprobar ahí. En la segunda, por favor. Ah, a ver, a ver, a ver. 0.357. Ah, lo han redondeado ustedes. Sí, no hay ningún problema. Lo redondeamos. Sí. Redondeando. Sí, no hay ningún problema. Bien, mi último párrafo. ¿Cuánto sería, chicos? A ver. A ver, para que sea más visible vamos a hacer lo siguiente. Vamos a armar otro cuadrito acá. Otra columna. A ver. Ahora sí. ¿Qué te dice la teoría? Copias el primer igual y voy sumando, ¿no? A ver, por favor, 0.4 y ahora sí, nuevamente sumo en X. Perdón, en diagonal. ¿Cuánto sería? 0.39. Muy bien. Continuemos, por favor. Cero punto 0.68. 0.88. Muy bien. Y por último. ¿Sí? Por ahí, como yo no lo he redondeado, por ahí va a sumar. ¿Sí? Recuerden que también ha sido en diagonal. Voy a poner acá una crucecita. Más, más y más. ¿Sí? Ahora sí, mando a porcentaje. ¿Cuánto sería el primerito? O sea, 0.04%. ¿Cuánto me va a dar? 4. ¿Sí? Muy bien. Seguimos, por favor. ¿Cuánto sería? 39. Muy bien. Simplemente lo multiplico por 100. ¿Sí? 68. ¿Sí? Y el último. Bien. ¿Sí, chicos? ¿Me dejo de entender, por favor? Vamos a poner acá. ¿Qué tipo de variable sería? Estamos hablando de tallas. ¿Talla cualitativa, nominal? No. Tallas. Tallas cuantitativa.
Contentiva Continua, discreta. ¿Por qué discreta? ¿Discreta o continua? Continua porque acepta decimales. No tenemos parte entera. Mm. ¿Tenemos parte entera? Parte entera y decimal. Claro, ¿verdad? ¿Se acuerdan que la discreta lo habíamos relacionado con la palabra dado? Porque los números de las caras de un dado son números enteros, ¿verdad? Del 1 hasta el 6, ¿cierto? Ya. Entonces, pero ahí no, ahí encontramos parte entera y parte decimal, ¿sí? Números Entonces, reales. continua. Continua, que es lo que nos están pidiendo, Ya. ¿sí? ¿Me dejó entender, chicos? ¿Alguna consulta, alguna duda, por favor, con respecto a este ejercicio? No. Bien. Muy bien. Listo. Vamos entonces con nuestro último ejercicio. A ver, nos dicen, se tiene la siguiente distribución referente a las alturas en centímetros de los obreros de una empresa. Z, responder por verdadero y falso. Ah, ya, que es con respecto a la interpretación. A ver, voy a colocarlo acá abajito, ¿sí? Para no borrar nuestro cuadrito. Acá tenemos 4 alternativas. Nos dicen que el 2.5% de los obreros tienen una altura menos de 125. A ver, observemos, ubiquemos el 2.25%, por favor. Y observemos si eso es verdadero o falso. Veamos el rango de intervalo. ¿Se encuentra en qué intervalo? ¿En el primero o en el segundo? Primero, ¿verdad? ¿Verdadero o falso? A ver, en el primero, muy bien. ¿Qué sería? ¿Verdadero o falso? Miren que hemos hecho interpretación, ¿ah? El 2.5% tiene una altura menos de 125. Verdadero, muy bien. Ustedes mismos están resolviendo. La B. Hay 40 obreros con alturas menores a 179. 40 obreros con alturas menores a 179. ¿Verdadero o falso? A ver, colocar acá la C y la D. A ver, uy, ya nos pasamos. Sí, verdadero. ¿Sí? Listo. Tercer enunciado. El 100% de los obreros tiene una estatura menor a 179. A ver, por favor. Hay 40 obreros, me voy en FI, el último, tiene menores a 179 centímetros, menores. O sea, recuerden que el último no lo está tomando, es abierto. Sí, verdadero. A ver, y el último, hay 27 obreros con alturas menores de 152. Ah, ya. Menores. A ver. Sí, a ver. Sí, a ver, ahorita les doy el aporte, ¿sí? Ojo, tenemos que observar con respecto a los obreros, sí, son 27. Me voy ahí. A ver, ¿qué nos dice? Sí.
Hay 27. Nos dice, se está diciendo que si hay 27 a menores a 152. Se encuentra en el primero, segundo, tercero, cuarto intervalo, ¿cierto? Sí, sí es verdadero. Sí, verdadero, muy bien. Todos son verdaderos. ¿Sí? Sí, está correcto, chicos. Más que nada es para fortalecer su parte teórica. ¿Sí, chicos? Muy bien. ¿Alguna duda, alguna consulta, por favor, antes de finalizar nuestro taller? Profe, la clase usted lo envía, ¿cómo se llama? Al correo, ¿verdad? Sí, yo les envío. Apenas me llegue el correo de la Profesora, grabación. disculpe, Sí, mañana usted tiene clases. sí. Mañana tengo martes, ¿no? Mañana, si no me equivoco, tengo de 8 a 9:30. ¿De la mañana o de la noche? No, en la noche. Sí, de 8 a 9:30 de la noche. Voy a cambiar los ejercicios. ¿Sí? ¿Qué les Profesora, parece? profesora, pero déjame mandando el link por si acaso. Lo que pasa, si reservas, Lo yo que le pasa es que puedo sí, enviar a todititos. Todos los que reservas se les envía el link. lo que pasa es que no todos tienen, por ejemplo, acá somos 25 y, por ejemplo, y son un cupo para 100 personas. Por Sí, ejemplo, ya no está, por ejemplo, se llenan los 100, ya no están en tutorías igual. sí. A ver, igual voy a mandar la invitación, ¿sí? Igual para todos los que están escritos en el curso de estadística y ahí ya pueden acceder, ¿sí? Ya, Sí, voy a cambiar los ejercicios. Voy a cambiar los ejercicios para fortalecernos un poquito más con respecto a qué momento utilizo mi, mi cuadrito, ¿sí? Chicos, recuerden, bueno, bienvenidos a los chicos recién que se están acoplando a nuestra área. Sí, nosotros estamos en la semana 1, pero siempre vamos paralelo a nuestro sílabus, como les mencioné. Lo indicado y lo ideal es escuchar primero su teoría para que podamos fortalecer mediante ejercicios lo que ustedes ya han escuchado, ¿no? Pero siempre vamos a dar aportes generales con respecto a la teoría, ¿no? Para poder afinarnos según los ejercicios que podamos ver. Eh, con mi persona trato de trabajar todo manualmente, no utilizo el Excel, chicos, porque yo creo que es una manera de acoplarnos, ¿no? Para ver estos datos, para entenderlo un poquito más, para intercambiar la información que podamos tener, para que ustedes comprueben también la información. Entonces, pero a todos los talleristas tenemos diferentes métodos y yo los invito también a entrar con su respectivo tiempo para que puedan tener la mayor información del curso y del tema, ¿no? Que se hace cada semana. Y así usted mismo enriquecerse con tantos ejercicios y con las pautas que le da su respectivo profesor. Recuerden que nosotros trabajamos en forma general, no trabajamos con un profesor específico, por eso que les digo siempre, alínense a las pautas que da su profesor de teoría, más que nada para que el resultado sea lo más parecido a lo que él ha dicho, cómo deben presentar. ¿Sí, chicos? Yo les envío apenas acabe que ya acabó. A ver, voy a poner pausa, si no queda registrado.